La película Voces Inocentes tiene lugar durante la Guerra Civil en San Salvador en 1980. Nos relata la historia de Chava, un niño salvadoreño y su familia. Esta historia muestra la manera como el ejército reclutó a niños para engrosar sus filas y los problemas que la guerra hizo emerger dentro de la población. El padre de Chava dejó el país para irse a los Estados Unidos y el niño se encontró solo con su madre y sus hermanos. Decidió que él se ocuparía de su familia y ayudaría a su madre, que trabajaba demasiado para mantener a la familia y que no pudo estar mucho con sus niños. Por aquel entonces, el ambiente en el país era muy difícil para las familias, porque la guerra estaba siempre muy presente. Toda la gente sabía que el ejército reclutaba a los niños mayores de 12 años para prepararlos para la guerra. La situación de Chávez y su familia era muy dura porque su pueblo estaba en medio de los territorios de las tropas del ejército salvadoreño y las de la guerrilla. Por consiguiente, la familia vivió las tensiones del país en carne propia y el miedo formó parte de sus vidas cotidianas. Un día cuando la madre de Chava tuvo que trabajar hasta tarde, Chava y sus hermanos fueron víctimas de una batalla de los civiles armados y el ejército del gobierno salvadoreño. Chava se quedó al margen, pero esta vivencia cambió su vida y Chava decidió defenderse. Al día siguiente encontró un trabajo por casualidad cuando se subió a jugar a un autobús. A los pocos días después de este logro, las fuerzas gubernamentales fueron a la escuela donde Chava estudiaba y empezaron a nombrar a varios niños de 12 años. El ejército nombró también a su mejor amigo Antonio. Por consiguiente, Chava regresó muy triste a su casa y su madre no logró consolar a su hijo. Un día, el tío de Chava, que trabajaba para la guerrilla, apareció en el pueblo para convencer a su hermana de dejar ir a Chava con ellos. Pero ella no estuvo de acuerdo y quiso que el niño se quedara con su familia. Sin embargo, el tío quedó bien con Chava y este último empezó a escuchar la emisora de las guerrillas en el radio que su tío le dio. Con eso siguió las novedades de las tropas, aunque tenía que estar atento que nadie lo viera. Pero un evento en la vida de Chava cambió todo. Los soldados se llevaron a la niña que le gustaba. Esta chica, Cristina María, era la hija de la maestra. Después de su secuestro y el de varios de sus amigos, la madre de Chava decidió enviarlo a los Estados Unidos. Algunos años más adelante, con la ayuda de la familia, también su madre logró llegar a los Estados Unidos para vivir allí con su hijo. En el contexto de la película Voces Inocentes, que narra la guerra civil que vivió la población salvadoreña. En los años 70, la guerra empezó como un conflicto agrario. Las razones principales por este conflicto fueron de un lado la gran injusticia social que se manifestó en la abismal brecha entre ricos y pobres. El 10% de la población disfrutaba del 80% de las riquezas del país y la falta de libertades civiles. Por otro lado, la tensión internacional entre el occidente y el bloque comunista alimentó asimismo el conflicto. El Salvador fue el lugar de una confrontación ideológica entre los Estados Unidos, que mantuvieron una firme alianza con el gobierno de El Salvador, Junta Revolucionaria de Gobierno, y entre la Unión Soviética, quien apoyó a los movimientos de izquierda, especialmente al Frente Varabundo Martí para la Liberación Nacional. Hasta el fin de la guerra, el gobierno de los Estados Unidos envió personal militar para entrenar al ejército salvadoreño y más de $1.000 millones en ayuda militar. Un aspecto particular y doloroso para las familias fue la práctica del ejército gubernamental del reclutamiento de niños desde los 12 años. La guerra se terminó el 16 de enero de 1992, con un tratado de paz entre el gobierno y la guerrilla. Esta guerra costó la vida aproximadamente de 75.000 personas, en su mayor parte civiles. Eso corresponde a casi el 2% de la población total en 1980. Además, decenas de miles de personas resultaron heridas físicamente o con graves secuelas psicológicas a causa de violaciones, torturas y vejaciones. Numerosos niños quedaron huérfanos, más de 1 millón,
salvadoreños dejaron el país, por lo general para migrar hacia los Estados Unidos, y 8.000, muchos hasta hoy, fueron desaparecidos. Pero no solamente había graves consecuencias sociales, sino también cuantiosos daños materiales. La infraestructura del país resultó completamente destruida y la fuga de capitales y empresas paralizó la economía del país durante más de una década. Por otro lado, la reinserción de los excombatientes en la sociedad civil y el desarme de la población y la lucha contra la violencia y el tráfico de drogas es todavía una gran tarea. Políticamente, El Salvador se democratizó después de la guerra, pero por la ley Amnistía del 93, el esclarecimiento de los crímenes de guerra se estancó y todavía hay una gran polarización en la sociedad salvadoreña. Una otra fuente de informaciones sobre la situación social en El Salvador es el documental La historia de María, de Pamela Cohen. En los montes salvadoreños, controlados por la guerrilla Farabundo Martí, que muestra cómo se organiza el grupo de resistencia y cómo planea la ofensiva militar que abrió las puertas para los históricos acuerdos de paz de 1992 con el gobierno salvadoreño. Los tres objetivos principales de María y sus compañeros son la educación, salud y comida para todos. Para María, la guerra que en El Salvador no representa una guerra entre el occidente y el bloque comunista, sino una guerra de aseguramiento de la alimentación y de seguridad para la población civil. En definitiva, puede decirse que El Salvador todavía tiene muchos problemas sociales y económicos, pero hay voluntad política y civil de reconstruir el país. Teniendo en cuenta autores como Cálivas, que menciona que las guerras traen beneficios, territorios, recursos o posición estratégica a los ganadores, y por estos beneficios que los estados entran a las guerras. En este sentido, el estado, cuando está en guerra, hace lo que sea para mantener su posición dominante, así sea con la violencia y reclutando niños como en la película. David Singer y Melvin Ismal, citados por González, plantean que uno de los agentes primarios es el gobierno nacional, que está en el poder cuando las hostilidades comienzan. Ambos bandos deben tener capacidad de infligir muerte al otro, en este caso en la película el conflicto interno entre el ejército y la insurgencia Frente Farabundo Martí, Liberación Nacional. Debe ocurrir algún tipo de acción militar significativa, lo que implica una tasa de letalidad de al menos 1.000 muertes civiles o militares en batalla por año. La guerra debe ser interna al país, ocurrir dentro de las fronteras de un estado, y sus antagonistas principales serán los ciudadanos del mismo, en el país de El Salvador. La diferencia más importante entre la guerra interestatal con las intraestatales se establecen que es la internalidad de la guerra en el territorio de un estado soberano y la participación del gobierno como una de las fuerzas combatientes. Un actor de gran importancia en las guerras intraestatales es el Estado, quien a su vez tiene participación en la creación de conflictos frente a grupos de liberación nacional y grupos criminales, que en muchos de los casos suelen tener su origen en movimientos de restitución identitaria y de reivindicación, de participación en los sistemas políticos. Es decir, a falta de mecanismos adecuados e idóneos para conciliación entre las partes, además también una falta de desinterés generalizado por parte del Estado para darle soluciones a estos conflictos. Los grupos ven el camino de la violencia mediante las armas como una opción, como es el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. El surgimiento de estas guerras intraestatales no deben entenderse exclusivamente como falencias que pueda tener un Estado, en este caso el Estado de El Salvador y su sistema político. También existen otras variables que están intrínsecas, como son las sociales y económicas, que causan una profunda desigualdad en la distribución de los recursos básicos para que la sociedad más vulnerable pueda tener una vida digna y de calidad. Una guerra intraestatal, para que pueda llevarse a cabo, contiene ciertos elementos como la pobreza, la vulnerabilidad en ciertas clases sociales, además de todo tipo de discriminaciones en cuanto a raza, sexo, religión y etnia. Este tipo de situaciones genera una inequidad de grandes proporciones
en el que puede iniciar enfrentamientos violentos, teniendo en cuenta al Estado como actor principal en estas guerras. Además, este aspecto de pobreza y marginalidad, abandono del Estado, se puede hallar notoriamente en la película y este abandono genera un descontento por parte de la población.